Bienvenidos humanitos al retorno del pibe motosierra. Perdona mi voz, tengo gripe. Para los nuevos es importante que sepáis que tengo ya resumida toda la saga de la agencia de cazademonios. Y está mal que lo diga yo, pero son vídeos que se hacen muy amenos y si este vídeo os gusta, seguro que os interesará echarle un ojillo al resto. En este vídeo vamos a empezar la segunda saga, es decir, vamos a partir del tomo 12 que continúa directamente la historia, por lo tanto es un tremendo spoiler para quien no haya leído los 11 tomos anteriores. El aviso queda hecho. Este resumen trata del capítulo 98 hasta el 120, que son los dos primeros arcos de esta segunda saga, que se encuentra en los tomos 12, 13 y principio del 14, que como no ha salido todavía, pues no lo tengo. Y no me enrollo más, comenzamos ya la saga del Instituto del Pibe Motosierra. ¡Ikibasha! Esta nueva saga comienza introduciéndonos a Asa Mitaka, una chica de secundaria cuyos padres habían sido asesinados por demonios. En el instituto, su clase debía de cuidar durante 3 meses de un demonio pollo llamado Kikirikin, para que, una vez pasase ese tiempo, matarlo y comerlo. Asa sentía un profundo odio hacia los demonios, pero no solo hacia ellos, también parecía odiar a todas y cada una de las personas que se cruzaban en su camino. Sin embargo, el día en el que debían matar a Kikirikin, la delegada habla en nombre de la clase pidiendo piedad por el demonio, pues se habían hecho todos muy amigos y sentían lástima por él. El profesor confiesa que esa era la reacción que esperaba conseguir y les da el resto de la mañana libre a los chicos para que salieran a jugar con el pollo. Asa observaba incrédula cómo sus odiosos compañeros jugaban con un odioso demonio, cuando de pronto el pollo saltó hacia ella llamándola por su nombre e invitándola a jugar con los demás. Entonces la chica se da cuenta de que se había montado ella sola una película en su cabeza. Sentía envidia de los demás y solo quería ser aceptada por el resto. Pero justo entonces Asa tropieza y cae al suelo aplastando a Kikirikin, matándolo al instante y ganándose el odio de todos sus compañeros de clase. Asa quería morirse, lo quería muy fuerte, pero una noche la delegada y el profesor insistieron en ir con ella a visitar la tumba del pollo para pedirle perdón y ver si así se sentía mejor. Y de camino al cementerio, de pronto, la delegada confiesa haber hecho un trato con el demonio de la justicia. Ella odiaba a Asa, estaba celosa, pues al profesor quien realmente le gustaba era Asa, a pesar de que era ella quien se estaba acostando con él. La delegada quería un final feliz con el profesor y por ello le hizo la zancadilla a Asa para que matase al pollo. A pesar de encontrarse en una situación de pánico, Asa se sintió aliviada. No fue culpa de ella la muerte de Kikirikin y la delegada la envidiaba. Se sintió en paz, pero a la vez con ganas de seguir viviendo, y entonces el demonio de la guerra se apareció y le ofreció un pacto. El cuerpo de Asa se volvió a incorporar poseído por el demonio, convirtió al profesor en espada, le cortó una mano al demonio justicia y la convirtió en granada y dejó que la delegada y el profesor tuvieran su final feliz antes de hacerlo volar todo por los aires. El demonio de la guerra había adquirido un cuerpo humano y estaba listo para recuperar las armas nucleares que el motosierra en un pasado se tragó. A la mañana siguiente, Asa despertó y entonces se nos explica que el demonio de la guerra había dejado que la consciencia de Asa siguiera viva con la idea de poder pasar desapercibido en el instituto y que nadie se percatase de que era un demonio. Tenía tanto interés en ese instituto porque sabía que Chainsaw Man estudiaba allí y quería que Asa volviese con normalidad a clase para averiguar su identidad. Asa, sin embargo, se negaba a volver y aunque el demonio amenaza con destruir su consciencia si se oponía, Asa seguía negándose. Entonces aparece Hirofumi Yoshida, que había sido transferido recientemente a ese instituto, y viendo que Asa no le hacía las preguntas que el demonio le ordenaba que hiciera, este tomó el control completo de su cuerpo, dejando a Asa como una espectadora, mientras que este le preguntaba directamente a Yoshida si conocía la identidad de Chainsaw Man y si quería que le concediera el honor de salir con él, a lo que Yoshida se negó. El demonio de la guerra podía convertir en arma todo aquello que poseyera, incluido por supuesto a las personas, y tenía la intención de convertir en arma a tantas personas como fuera posible para enfrentarse con ellas al hombre motosierra. Todo lo que Asa pensaba, el demonio también lo oía, así que este le promete devolverle su cuerpo si le ayudaba a acabar con Chainsaw Man. Para ello, comenzaron inscribiéndose a las pruebas de acceso del club de Devil Hunters, y a Asa le tocó formar equipo precisamente con Yoshida y con una chica llamada Yuko. Mientras hacían la prueba, se cruzan con un grupo de chicas compañeras de clase de Asa, y ante los comentarios de estas, Asa decide marcharse a casa. Yuko la siguió, y en su taquilla descubren que alguien le había llenado los zapatos de carne.
Asa repetía una y otra vez que no pasaba nada y quiso volver descalza a casa, pero entonces Yuko insistió en prestarle uno de sus zapatos y echó a correr para que no pudiera devolvérselo. Al final, Asa llegó hasta la casa de Yuko y ésta le dio el otro zapato para que pudiera volver a su casa. Al día siguiente, Asa le devolvió sus zapatos y Yuko le ofreció salir esa tarde por la ciudad en busca de demonios. Asa aceptó y esa tarde se conocieron un poco más. Tenían mucho en común, ambas habían perdido a sus padres por culpa de un demonio y por eso las dos querían llegar a ser Devil Hunters profesionales. Justo cuando Asa comenzaba a sentir que había hecho una amiga, el demonio de la guerra le dijo que debían matar a Yuko para convertirla en arma, pues a mayor sentimiento de culpa, más poderosa era el arma resultante. Tras discutir, al final el demonio decide esperar un poco más a que se hicieran mejores amigas y también le dice a Asa que puede llamarle Yoru, ya que Asa significa mañana y Yoru noche. Siguiendo el paseo con Yuko, estas se encuentran cara a cara con un demonio murciélago. Al parecer, cuando Asa era presa del pánico, Yoru no podía controlar su cuerpo, y aunque le da instrucciones de cómo huir, Asa no le hace caso y junto a Yuko echan a correr. Al caer al suelo, un trozo de hierro había atravesado la pierna de Yuko. Tenía muy mala pinta y Yoru insistía en que debían matar a Yuko, convertirla en arma y con ella matar a ese demonio, pues en ese estado no podrían ir muy lejos. Asa, sin embargo, no se iba a rendir. Ya perdió a su madre por tratar de salvar a un gato y aplastó a Kikirikin por querer tener amigos. Si ella pensaba que lo que hacía era lo correcto, no tenía por qué arrepentirse y por ello salvaría a Yuko aunque fuese inútil. Por suerte, Chainsaw Man llegó a tiempo y acabó con el demonio murciélago, pero entonces surgió un demonio cucaracha que atrapó a Denji y lo estampó contra un edificio. El demonio le dio a elegir a Chainsaw Man si salvar a un joven con toda la vida por delante o a un vehículo con 5 abuelos en su interior. Sin embargo, Chainsaw Man se lanza de cabeza por el demonio, dejando morir tanto al joven como a los abuelos, y derrota al cucaracha rápidamente para salvar a un gato que estaba a punto de caer de un edificio. La prensa acudió al lugar y entre los entrevistados estaba el mismo Denji, diciendo lo mucho que molaba Chainsaw Man y que seguro que sería un tío genial, y hasta intentó dar su supuesto número de teléfono, pero la cámara cortó esa parte. Denji disfrutaba de cómo todo el mundo vitoreaba a Chainsaw Man cuando llegó Yoshida y le invitó a comer algo para charlar con él. Yoshida le explica que trabajaba para una organización que velaba por él, para que pudiera llevar una vida tranquila, pero Denji no debía revelar que era Chainsaw Man, o todo su cómodo estilo de vida se iría al garete. Denji no parecía hacerle mucho caso a lo que Yoshida decía, pues él sí que quería que todo el mundo supiera que él era Chainsaw Man, solo porque pensaba que así le lloverían las minitas. Yoru estaba muy enfadada, no podía soportar que Chainsaw Man le hubiese salvado la vida. En el pasado se habían enfrentado y lo odiaba tanto porque por más que ella lo matase, él siempre regresaba y acabó devorándola. A raíz de eso, el demonio de la guerra comenzó a debilitarse, los conflictos de la humanidad pasaron a ser simples cuentos, la gente perdió el miedo y Yoru se debilitó aún más. Si seguía así, acabaría en el olvido, y eso parecía aterrar al demonio. Yoshida volvió a hablar con Denji para recordarle que debía mantener su identidad en secreto, y al ver que no había forma de convencerlo, acabó presentándole a Asa para ver si se la echaba de novia y así se le quitaba la idea de la cabeza. Sin embargo, la conversación con ella no fue muy bien y Denji le reveló que él era Chainsaw Man, aunque tal y como lo dijo no sonó nada creíble y acabó espantando a la chica. Yoru en cambio sí le creyó, pero Asa rápidamente la disuadió. Era solo un fanático estúpido que llevaba una camiseta de Chainsaw Man. Sería demasiado triste que realmente lo fuese. Asa dejó a Yoru entretenida pensando en alguna forma de atraer demonios al instituto para con ellos a su vez atraer a Chainsaw Man, y mientras fue a ver a Yuko a su casa. Yuko estaba recuperándose bien de su herida y agradece la visita de Asa, pues había sido la única que había ido a verla. Al parecer, al igual que Asa, Yuko tampoco tenía amigos, así que le propone revelarse mutuamente algún secreto para así profundizar en su amistad. Asa le contó cómo una vez se hizo pis en clase y se las arregló para convencer a todos de que en realidad era sudor, y Yuko le contó que había matado a su vecino porque recibía una paga por una discapacidad que realmente no tenía. Asa no reaccionó de ninguna forma en especial. Yuko incluso le ofreció ver el cadáver si le apetecía, cosa que Asa rechazó. Yuko le prometió que todo eso quedaría entre ellas, lo del pis, lo del vecino y también lo de Yoru. Resulta que Yuko había hecho un pacto con el demonio de la justicia y gracias a ello podía leer las mentes de las personas.
Yuko realmente no quería hacer nada malo, solo quería impartir justicia y ayudar a Asa. Acabaría con el bullying que sufría, así que le pide que al día siguiente no fuese a clase, pues ella lo solucionaría todo. En el camino de vuelta a casa, Asa pretendía disuadir a Yuko de que no matara a sus compañeros, pero Yoru lo ve como la oportunidad ideal de atraer a Chainsaw Man, así que se hace con el control del cuerpo de Asa y al día siguiente se presenta ante Yuko en el instituto para provocarla. Yuko adoraba a Asa, pero odiaba a Yoru y se transforma para intentar quitársela de en medio. Leyéndole en la mente a los alumnos, Yuko localiza a las chicas que le echaron la carne en la taquilla a Asa y consigue matar a 2 de ellas hasta que se interponen en su camino los del club de Devil Hunters. Yuko se estaba conteniendo pues eran inocentes y no quería hacerles daño, pero al final se ve forzada a combatir y tras esto Yoru decide dejar el resto en manos de Asa. Al devolverle el control sobre su cuerpo, Asa no podía permitir que Yuko hiciera daño a tanta gente, y usando su propio uniforme y con las instrucciones de Yoru, Asa transforma su traje en una espada. Yuko realmente creía que lo que hacía era justo, quería ser como Chainsaw Man, así que ignora las amenazas de Asa y decide ir en busca de la chica que le faltaba, por lo que Asa se ve obligada a atacar. Ahí donde se veía su espada era realmente poderosa. Ese uniforme se lo regaló su madre, por lo que para Asa tenía un gran valor sentimental, y sorprendió al mismo demonio de la guerra, que no esperaba un arma tan poderosa. Yuko seguía viva, pero en ese estado no por mucho tiempo. Entonces apareció una chica del club que la llamó hermanita, y le dijo que le ayudaría a salvarle la vida a su amiga. Tras esto, Yuko se hizo enorme, se sentía con más poder y se le fue de las manos lo de juzgar a los alumnos. Pero al fin llegó Denji, que se transformó de la manera más llamativa posible, aunque nadie le echó cuentas, y sin demasiado esfuerzo hizo trizas al demonio de Yuko, pues aunque ésta intentaba leerle la mente para adelantarse a su estrategia, no pudo hacer nada, pues Denji solo pensaba en cómo hacer para revelar su identidad de la manera más natural posible. Yoru por fin se encontró cara a cara con Chainsaw Man e hizo una espada con un tentáculo de Yuko. Como estaba en ropa interior, Denji no prestó atención en absoluto a quién era esa chica ni lo que decía, y justo antes de recibir su ataque, Yoshida con su demonio pulpo se llevó a Denji de allí, dejando a Yoru gritando de rabia. Asa tenía un sueño que se le repetía cada noche. Corría por un callejón cubierto de pollos muertos. Al principio trataba de evitar pisarlos, pero conforme avanzaba aparecían tantos que era imposible no hacerlo. El callejón frente a ella se volvía cada vez más oscuro y en ese momento siempre despertaba. Esa noche, además, alguien llamó a su puerta. Era Yuko, pero le pedía que no abriera la puerta. Se había convertido en un demonio y no sabía si podría contener el querer devorarla si la veía. Asa igualmente abrió la puerta y Yuko le dio la espalda para contenerse. Había venido a despedirse. Conocía a un Devil Hunter que quizá podría devolverle a la normalidad, y si no, posiblemente la mataría, pero era consciente de ello. Yuko confiesa que hizo ese pacto con el demonio de la justicia en parte por ayudar a Asa, pero sobre todo porque ella quería ser como Chainsaw Man, y así ser popular y caerle bien a todo el mundo. También forzó su amistad con ella solo por no sentirse sola. Le pide perdón y que se andara con cuidado, pues el demonio de la justicia todavía rondaba por el instituto. Pero antes de que se marchase, como Yuko iba descalza, Asa le regala unas zapatillas y se ríen ante tan extraña situación. Yuko se marchó y con los primeros rayos del amanecer, Yuko es asesinada por quien parecía ser el mismo Chainsaw Man. De vuelta en el instituto, Asa le pregunta a Yoru quién podría ser aquella chica que la llamó hermanita y que resucitó a Yuko, cuando de pronto se la encuentra junto al resto de miembros del consejo estudiantil y del club de Devil Hunters. Haruka Iseumi se presenta como el presidente y capitán y le propone a Asa formar parte del club tras su actuación del día anterior. Yoru entonces toma el control y le pregunta por Chainsaw Man, a lo que el capitán responde que era él mismo, mostrando el tirador de arranque. Yoru se marcha sin darle una contestación y debatiendo con Asa le explica que necesitaba hacerse más fuerte para poder enfrentarse a él. Ya la humilló el día anterior y no iba a permitir que eso volviera a suceder. Asa entonces, para sorpresa de Yoru, decide ayudarla a crear el arma más poderosa para ponerle fin a todo aquello. Haría cualquier cosa, incluso si eso significaba tener que convertir a una persona en arma. Yoru le explica que tampoco era necesario que fuese una persona, por ejemplo, una mascota también servía, pero Asa, antes que a un gato, prefería matar a una persona, pero tampoco serviría matar a un criminal o a alguien que lo mereciese. Debía de haber un fuerte sentimiento de culpa para hacerla poderosa. Debían encontrar a alguien que estuviese en el límite entre un gato y un criminal,
y justo en ese momento ven a Denji recogiendo colillas. Atentas a lo que hacía, descubren que estaba fabricando cigarrillos nuevos para venderlos a un mendigo. Denji estaba en ese rango, no se merecía morir, pero no era un gato, era perfecto. Así que Asa decide ir a saco y aunque sonó bastante falsa, le propuso tener una cita, a lo que Denji aceptó sin dudarlo un segundo. Al día siguiente quedaron para visitar el acuario, donde Asa creía que podría enamorarle locamente si le aportaba un sinfín de información sobre las especies que veían, el hábitat, lo que comían y en definitiva más información de la que Denji era capaz de procesar. De hecho, no estaba escuchando nada de lo que ella decía, pues él simplemente quería ir a ver a los pingüinos y ya. Asa quería que Denji siguiera su itinerario al pie de la letra. Él no necesitaba pensar en nada, ya que ella se ocuparía de todo. Pero Denji no iba a caer de nuevo en eso de que una chica decidiera por él, así que se marcha solo a buscar a los pingüinos. Yoru entonces discute con ella y le dice directamente a Asa que era una completa aburrida. Así no habría manera de conquistar a nadie. Asa en cambio creía que lo estaba haciendo muy bien, cuando de pronto interrumpe su conversación aquella chica del club de Devil Hunters, que por fin se nos presenta. Su nombre era Kiga, hambruna en japonés, y era la hermana mayor del demonio de la guerra, el demonio del hambre. Yoru rápidamente trató de advertir a Asa de que no la escuchase, pero fue demasiado tarde. Tras chasquear los dedos, tanto Kiga como Yoru desaparecieron. La voz de Kiga entonces explica que se había llevado a Yoru de forma temporal y que no podrían salir de ese acuario hasta que Asa pudiera convertir a Denji en arma. Para eso crearía el escenario perfecto para ella, pues cualquier persona abandona su moralidad cuando se muere de hambre. Entonces Denji vuelve con Asa. Por más que avanzaba por los pasillos, no podía salir de aquella zona. Esa situación Denji ya la conocía. Alguien muy molesto debía de haber vuelto del infierno, el demonio de la eternidad, al igual que aquella vez en el hotel. Entonces se encuentran con Haruka y dos chicos más del club que de casualidad también estaban en el acuario. Y tras ellos también aparece Yoshida, que según él también estaba allí por casualidad. Mientras uno de los chicos del club lloraba y gritaba nervioso con bastante similitud a Kobeni, Haruka toma el liderazgo y los guía por el pasillo en busca de una salida. Asa no sabía qué hacer. Para poder liberarse tenía que conseguir convertir a Denji en arma, pero también estaba allí el chico que afirmaba ser Chainsaw Man, así que si lo mataba a él directamente podría ahorrarse muchas molestias. Allí encerrados tenían agua infinita y de comida tenían los propios peces del acuario, sobre lo que Asa sin darse cuenta comenta que ella no comería eso pues los animales muertos le daban mucho asco. Nerviosa por la reacción de los demás, sale de la sala y se topa con Denji, el cual estaba robando todo el dinero que se encontraba por allí. Asa entonces estalla y le grita que era un pedazo de inútil. Todos estaban intentando ayudar menos él, que solo pensaba en sí mismo. Se mandaron mutuamente al infierno y Denji se marchó. Asa debía de pensar en alguna manera de contribuir para no ser un estorbo como Denji, y entonces cae en la cuenta de que llevaba consigo su teléfono móvil. Intentando conseguir cobertura, la pobre Asa tropieza y parte el teléfono dejándolo inservible, de lo que Haruka se mofa diciéndole que ella solo se quejaba, no ayudaba y encima fallaba en los momentos decisivos. Tras estas palabras, Asa se deprime bastante y pasaron 3 días sin encontrar solución. Asa entonces le pregunta que si él era Chainsaw Man, ¿por qué no hacía algo? A lo que Haruka responde que le mintió. Él solo era el mayor fanático del hombre motosierra, presidía el club de fans, tenía todo el merchandising y el tirador de arranque no era más que un implante quirúrgico. Nuestro verdadero Chainsaw Man tampoco es que pudiera hacer nada. Si no aparecía el demonio causante, él no tenía nada que hacer. Asa estaba bastante mal, tenía mucha hambre y entonces le pide perdón a Denji. Fue culpa de ella que estuviesen en esa situación y le cuenta que estaba tratando de convertirlo en un arma pero no era capaz porque ni siquiera era capaz de saber lo que estaba bien o mal. Ella solo sobrevivía intentando evitar cometer errores y por eso era tan aburrida. Denji como siempre no prestó atención a lo que ella decía y le ofreció comer estrellas de mar. Comerlas en crudo sería tóxico, así que Denji se las ingenia para hervirlas y hablando con él descubre que su obsesión con el dinero venía de que lo necesitaba para pagarle los estudios a su medio hermana menor. La infancia de Denji fue una mierda, así que haría todo lo posible para que ella tuviese una vida normal. A Asa le sorprendió, no se imaginaba que él fuese así. Probaron las estrellas de mar, pero estaban bastante asquerosas, y Asa acabó probando un pescado que Denji había dejado secando, no sin sufrir arcadas mientras lo comía. A Denji ese espectáculo le divertía bastante. Lo que Asa decía era aburrido, pero se
la veía una chica interesante. Al decir esto, Asa se vino arriba. Por supuesto que era una chica interesante, divertida y encantadora, y Denji tenía buen ojo por haberlo notado. Esa actitud se parecía a la de Pawa y a Denji le gustaba, y en un arrebato de inspiración, a Asa se le ocurre un plan para salir de allí. Recorrerían todos los pasillos paralelos que pudieran, recaudando todo el dinero posible, y encima se lo pasaron bastante bien. Una vez habían recolectado 1 millón de yenes, Asa le pidió que se lo diese a ella todo, y a cambio, cuando saliesen de allí, ella le concedería a él cualquier deseo, a lo que Denji aceptó con entusiasmo. Además, debía irse allí lejos y cubrirse los ojos y los oídos, y por supuesto que también lo hizo. Con ese dinero, Asa gritó que compraba ese acuario, y como ahora le pertenecía, convirtió el edificio en un arma. Así fue que el edificio desapareció, haciéndoles libres, y así fue que se presentó el demonio de la eternidad, que parecía haber hecho un trato con el demonio del hambre, que había sido incumplido. Yoshida lo retuvo con su demonio pulpo, y entonces Yoru volvió a tener el control de Asa. La lanza que había creado era muy poderosa, pues Asa sentía gran culpa por haber destruido el acuario, y con ella derrotó fácilmente al demonio de la eternidad. Denji acompañó a Asa hasta su casa, y como ella ahora le debía a él un deseo, este le pidió tener de nuevo una cita, ya que él en eso tenía experiencia y le enseñaría cómo se hace. Yoru entonces se da cuenta de que Asa estaba sintiendo amor por Denji. Yoru también lo sentía, ya que compartían el mismo cerebro, y decide proceder con el plan. Tocando la cabeza de Denji, Yoru lo reclama como una espada poderosa, pero algo raro pasaba, no se transformaba por más que Yoru insistiese. Denji, creyendo que era una especie de chiste de despedida, le sigue el rollo y se va sin más, dejando a Yoru y a Asa bien confusas. Seguramente no se habría transformado porque Denji en realidad no sentía nada por Asa, así que simplemente necesitaba más tiempo para intimar. Asa intentó preguntarle a Yoru por Kiga, su hermana mayor, pero Yoru solo le dijo que no la escuchase pues estaba loca y se durmió, dejando a Asa pensando en lo odioso que era Denji. Se alegraba de que no hubiese muerto transformado, pero ¿cómo era posible que no se hubiese enamorado ni un poquito de ella? Al día siguiente, la cita propuesta por Denji consistía en ver una maratón de películas en el cine, pero a Asa le parecía un plan demasiado caro. Era mucho más barato alquilar las películas y verlas en un VHS, y solo Denji tenía uno en casa, así que Asa insiste en ir allí a verlas. Denji al final cede, no sin antes advertirla de que en su casa había reglas muy estrictas, y si las rompía, el castigo era la muerte. La primera regla era que estaba prohibido abrir las puertas de los demás apartamentos del bloque, lo cual ya de por sí era raro. La segunda era que no podía abrir el frigorífico, lo cual también era extraño porque nadie abriría el frigorífico de una casa ajena. Y la última regla era que estaba prohibido coquetear con él en presencia de su medio hermana, pues era muy celosa y con muy mal genio. Asa se ofende con esto último, pues a ella Denji no le gustaba y jamás coquetearía con él, pero claro, entonces no tenía sentido que quisiera salir con él. Denji de verdad pensaba que le gustaba aunque fuera un poco, y se llevó un buen palo al ver que a ella le repugnaba. Entonces Asa pone también una regla: Denji debía dejar de relacionarse con ella o de lo contrario acabaría muerto, y se marcharía en cuanto terminasen de ver la película. Denji se estaba rayando mucho, a lo mejor no le gustaba porque olía a perro mojado, aunque a él ese olor le gustaba, o porque la obligó a comer estrellas de mar, quién sabe. La cosa era que a él sí que le estaba empezando a hacer tilín, y sin previo aviso, Yoru se le lanzó y lo besó, justo en el mismo instante en el que Nayuta entraba en el apartamento con los perros, y sin pensarlo dos veces acusó a Yoru de ladrona y utilizó sus poderes de control sobre ella. Le hizo creer que era un perro y Yoru se comportó como tal. Nayuta la había castigado por haber babeado una de sus cosas, y para que la devolviera a la normalidad, Denji a cambio debía prepararle algo de comer. A pesar de que Nayuta le recuerda que todas las chicas que había conocido habían intentado matarle, Denji de verdad creía que Asa era diferente, así que Nayuta acepta devolverla a la normalidad siempre y cuando Denji la obsequiara con helados a diario y no volviera a relacionarse con Asa. Nayuta olía algo raro en esa chica y le manipularía los recuerdos para que creyera que Denji la había dejado plantada en la cita. Al final Denji acepta sus condiciones, pues Nayuta para él era lo más importante. Y volvemos con Asa en la puerta del instituto donde habían quedado, desanimada por el pedazo de plantón que supuestamente le había dado Denji.
Asa intentó verle el lado positivo, pues creía que sentir apego por alguien era un estorbo y lo que realmente quería era acabar con Chainsaw Man para recuperar su cuerpo. Si llegó a sentir algo por él era simplemente porque era una respuesta natural al pasar tanto tiempo encerrada con alguien del sexo opuesto. Asa ya parecía convencida y a la vez deprimida, cuando apareció Yoshida y le ofreció ir a tomar algo, a lo que Asa, muy contrariamente a su reciente reflexión, aceptó. Pero ya el motivo de esa cita imprevista lo conoceremos en el próximo resumen. Y eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el regreso de mis resúmenes de Chainsaw Man. Como el manga se encuentra en publicación, tengo que esperar a que salgan un par de tomos para poder ir trayendo resumencitos por arcos, así que mucho apoyo a Fujimoto para que no decaiga el ritmo. Os recuerdo que tenéis resumida la saga de la Agencia de Cazademonios completa en el canal, incluso tenéis un análisis exhaustivo de toda esa saga. Si no habéis visto estos vídeos os los dejo en la cajita de información, id corriendo a buscarlos. Cuidaos mucho y nos seguimos viendo por aquí con más resumencitos. ¡Matane!